Ah, wow. Está caliente. Oh, ok. En el episodio anterior había hablado de los ataques de pánico, pero realmente un ataque de pánico es como la cumbre, es como el clímax, es como el punto final de algo que está pasando por detrás, que seguramente ya uno tiene mucho tiempo sintiéndolo y viviendo con eso, que es la ansiedad realmente. Entonces no hay otra forma más lógica de proseguir este podcast que hablando justamente de este tema, que es súper importante. En este capítulo voy a contar mi historia, mi experiencia, que aprendí y cómo he logrado superar la ansiedad en estos tiempos modernos. Vamos a darle. Yo realmente nunca le había prestado mucha atención a este tema, como que sí, uno está ansioso, esto, aquello, no pasa nada, la ansiedad por acá, la ansiedad por allá, que si tengo bruxismo, que si me duele la espalda, que si pero realmente nunca le había puesto como un foco en serio de, Sara, ok, hay que atacar esto. No lo había hecho hasta que empecé a tener molestias en mi oído izquierdo. Y tenía como una especie de beep, tip en este oído, como pip, pip, que eventualmente venía, iba y venía. Fui al doctor y me recomendó hacerme una serie de estudios cerebrales y algunos estudios auditivos. Me los hice todos y salieron todos, realmente salió todo normal. Entonces yo me quedé un poco más tranquila, pensé que había sido un problema de oído, pensé que me estaba como quedando sorda o había un problema importante, pero cuando salen los exámenes y sale todo bien, me quedo como normal. La cosa es que un día me despierto y me despierto no solamente con ese pip, sino que me despierto muy mareada, como wow, como en medio de una cabina con un tic horrible que no me dejaba escuchar. Y cuando me paro, que pongo el pie en el piso, en la parte izquierda de todo mi cuerpo no tenía balance, es como que sentí que no había un piso, entonces me voy de lado y después digo, wow, acá hay un problema serio, real, pasa algo, porque no puedo caminar de este lado, ¿no? He perdido el balance total de medio lado del cuerpo. Entonces, pido una cita de urgencias para el médico de vuelta. Entro y le llevo todos mis exámenes, le digo, estoy muy mareada, tengo este dolor de este lado, no logro oír, no logro mantener el balance correctamente. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa, no? Yo estaba esperando que me diera el diagnóstico, esto es, va a pasar esto, tienes que tomar este tratamiento. Él mira todos los exámenes súper tranquilo, me sienta, me ve el oído, tal, por acá no hay nada, por allá no hay nada, los exámenes están bien, tal. Y finalmente me sienta y me dice, mira, aquí lo que pasa es que estás estresada. Y yo, ¿qué? Estás estresada, estás muy estresada, tienes mucho tiempo estresada, tienes mucho tiempo ansiosa y esto está afectando a tu oído. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo una cosa tiene que ver con la otra? Él me dijo, te sorprenderías de lo común que es y de la cantidad de veces que yo veo esto en adultos que vienen con este exacto mismo así problema y es ansiedad. Lo que sucede es que hay un nivel de estrés. Entonces dije, ok, listo, entonces ¿qué hago? Y me dijo, relájate. Y yo, ok. Entonces salgo de ese lugar, salgo del doctor como más confundida que cuando entré, llego a un parque, me siento en el parque y digo, bueno, ok, ahora me voy a relajar, ¿no? ¿Cómo me relajo? No tengo idea de cómo relajarme, no sé qué hacer, no sé cómo, no tengo idea. Y si ya vieron el segundo episodio, ya saben cómo terminó esa historia, entonces el manejo de la relajación, la verdad es que no fue muy bueno. Yo creo que debí ponerme a hacer yoga en ese momento, arrancar con lo que tenía que hacer, pero no tenía como, no sabía exactamente por dónde arrancar para relajarme. Entonces, wow, ahí quedó, de repente me dio ese ataque de pánico y dije, ok, listo, ya cuando estaba en el ataque ahí sí realmente eché para atrás y empecé a buscar otras herramientas reales para ver de qué forma me podía relajar, ¿no? Pero fue insólito ver cómo eventualmente mi cuerpo ya estaba conectado a los síntomas de estrés y síntomas de ansiedad. Y también me recordé en ese tiempo que cuando yo estaba muy pequeña, tenía como 7 años, 6 años, estaba en una guardería que me causaba mucho estrés porque eran unas profesoras muy fuertes y estrictas.
Y en algún momento ellas nos sentaron a jugar en un patio con cosas para dibujar y demás, y a mí me dieron plastilina. Y yo agarré la plastilina y empecé a hacer figuras con ella, pero estaba, no lo recuerdo, pero sí recuerdo algunas imágenes, en tal nivel de estrés por el lugar que me causaba problemas, que yo empecé a jugar con la plastilina y las manos me empezaron a sudar tanto que derretí la plastilina y se volvió agua. Y ahí llamaron a los doctores, llamaron a los médicos, a la ambulancia, esto, aquello, lo otro, y cuando vieron que yo lo que estaba era estresada, dijeron, ok, la niña está estresada, e inmediatamente me sacaron de la guardería y nunca más volví. Pero yo recordé decir, wow, yo he tenido estos síntomas conectados de estrés con mi cuerpo desde hace mucho tiempo, si no es desde la infancia. Y dije, ok, después de ya pasar por todo eso, tener el ataque de pánico y todo lo demás, cuando empecé a rememorar, dije, esto ha sido una gran parte de mi día a día desde siempre. ¿Qué hago con esta ansiedad? ¿Dónde la tiro? Y pido un cheque de reembolso. O sea, ya no la quiero más. ¿Qué hacemos? Yo creo que un poco de psicología básica es interesante saber para entender un poco mejor este show. Y la realidad es que la ansiedad es súper vieja, no es para nada nueva, no es algo actual. En realidad yo creo que en la prehistoria un humano cuando tenía un ambiente de selva en donde tenía animales y tenía que buscar su comida diaria y tenía que buscar su lugar en donde dormir, utilizaba la ansiedad para protegerse constantemente y para ver qué comer y qué no comer y para moverse y para sobrevivir básicamente. Pero el tema es que se ha mantenido en toda nuestra historia, incluso, no sé, Freud escribía de la ansiedad como la neurosis. Un ataque de neurosis no era otra cosa que ataque de ansiedad, y eventualmente eso se mantuvo hasta el día de hoy. El problema es que después de un tiempo para acá nosotros creamos los símbolos. Entonces, esto es una taza y yo puedo dibujar esta taza en, no sé, una pared, y tú vas a saber que eso es una taza. Entonces, esa capacidad de dibujar símbolos y de tener símbolos y de hacer símbolos nos ayuda a nosotros a organizar nuestro cerebro y a evolucionar nuestro cerebro de tal forma que creamos una forma diferente de comunicación que los animales no tienen, y eso básicamente nos hizo dueños y señores de la Tierra, y es lo que somos en este momento. Los símbolos nos ayudaron a crear una civilización que es la que ahora disfrutamos. Entonces, ahora no nos tenemos que preocupar por el tigre, ahora bajamos, comemos, compramos y volvemos a nuestras casas súper normal. Entonces, esa ansiedad que en un principio existía como algo primitivo importante para la supervivencia, tal vez ahora no es tan necesaria, pero sigue estando y la seguimos sintiendo cuando, por ejemplo, suben los precios, en mi caso, o cuando pasan cosas ridículas normales de la vida, como ir al cine o comer algo, y tú sientes ansiedad por esos temas cotidianos, y ahí es cuando se vuelve un problema. Entonces, ¿por qué existe? ¿Por qué está todavía? ¿Qué es en sí? Si yo la puedo definir en una sola palabra, o sea, incertidumbre es la única palabra que me llega. Incertidumbre y un poco de miedo, pero incertidumbre en sí a lo que va a venir, a lo que viene en un futuro, que no sé exactamente cómo manejarlo, que no sé exactamente qué es, que no sé, no entiendo, sería la palabra para definirla. Entonces, ¿qué hago con esta ansiedad donde la tiro y donde pido un cheque de reembolso? Lo que sucede es que el cerebro realmente necesita información como alimento. La información del cerebro es alimento. Entonces, si tú necesitas buscar algo, necesitas una información, necesitas resolver algo, lo buscas en algún lugar, consigues la información y el cerebro se calma. Pero si por casualidad tú vas y buscas una información que no se encuentra, que no sabes cuál es, que no está, el cerebro se empieza a llenar de incertidumbre. Y la incertidumbre es una cosa espantosa que nadie quiere sentir, que puede ser un poder fantástico, pero que por lo general el cerebro nunca desea sentir. ¿Qué sucede cuando el cerebro siente incertidumbre? Bueno, que se crea como una especie de cálculo en donde él agarra en dónde estás, qué es lo que estás intentando ver, y según tus experiencias pasadas, él te da un cálculo de lo que podría suceder. Y entonces ahí es cuando uno empieza a pensar qué pasaría si. Entonces, si tú no tienes la respuesta a algo, tú empiezas a pensar en los qué pasaría si, que son escenarios que podrían llegar a suceder o no, basados en lo que ya tú viviste. Si por casualidad esas vivencias fueron traumáticas, fueron feas, o tú tuviste una conclusión equivocada de esas, o una conclusión, digamos, dolorosa o difícil, que no necesariamente era la más beneficiosa o la más positiva,
tu cerebro va a dar esas experiencias hacia futuro y te va a decir, puede pasar esto, te puedes morir de esta manera, te puede pasar esto, te puedes ahogar aquí, te puedes tal. Entonces uno obviamente ve todos esos escenarios y dice, wow, no quiero, prefiero no vivir en incertidumbre y te llenas un poco más de ansiedad. Neurológicamente también sucede algo muy interesante. Uno tiene una corteza acá en el centro, la corteza singular posterior, ¿cómo se llama? Y esta corteza se activa cuando nosotros estamos ansiosos, se activa una parte del cerebro cuando estamos ansiosos o cuando estamos en este tema de qué pasaría si o todo este sistema, ¿no? Y es súper interesante saber que esta corteza también se activa cuando uno se está arrepintiendo, cuando uno está pensando en el pasado de forma tipo negativa, arrepintiéndose por el pasado, o cuando estás craving, cuando estás queriendo algo, cuando estás ansiando comer algo o tener algo. Súper interesante. Y más interesante es saber que es la parte que menos activada está cuando uno medita. Súper genial. Entonces, realmente cuando uno está ansioso, uno está activando esta parte del cerebro, o se activa esta parte del cerebro, que irónicamente desactiva otras partes de tu cerebro que son necesarias, como por ejemplo la planificación y la organización. Una persona ansiosa tiene menos capacidad de organizar y de planificar que una persona que no está ansiosa. Entonces cuando tú te pones a observar, ok, qué es, cómo se produce, qué es lo que pasa en el cerebro, todo, y lo vas a definir y vas a entender qué caramba al final es, te das cuenta de que la ansiedad, my friend, es un hábito, no es otra cosa más que un hábito. Entonces, wow, eso abre mucho las puertas de muchas cosas, porque tú dices, ok, esto se puede tratar entonces, lo puedo tratar como cualquier otro hábito que tengo en mi vida, tiene un detonante, un comportamiento, un resultado, vamos a trabajar sobre esto. Y al mismo tiempo haces algo, te das cuenta de algo que lo dije en el episodio pasado y lo vuelvo a decir ahora, que es que uno a veces intenta hacer cosas que crees que realmente te están ayudando para salir de una situación más complicada que realmente te están perjudicando y no lo estás haciendo con una intención real. Simplemente está siendo súper inconsciente de lo que está pasando o del resultado real que está teniendo. Entonces, este fue un juego de autoconciencia enorme para mí. Yo, por ejemplo, utilizaba la ansiedad como un aliado en muchos términos de mi vida, muchísimos términos de mi vida. Y algo que siempre me preguntaba era por qué me cuesta tanto organizarme, por qué me cuesta tanto... Ay, bueno, amiga, porque siempre estás ansiosa. No das capacidad cerebral para poder organizarte mucho mejor de lo que podrías. Utilizaba, por ejemplo, la ansiedad para movilizarme más rápido. Si yo quería tener, no sé, un proyecto o algo listo, entraba en ansiedad, vamos a darle con la ansiedad. Me siento ansiosa y yo me sentía cómoda incluso sintiéndome ansiosa ante ciertas cosas. O, por ejemplo, si yo consideraba que, no sé, tenía que ayudar a alguien, a mí me gustaba muchísimo ayudar a las personas, darle consejos, no sé, lo demás. Y tenía que ayudar a una persona, entonces yo me ponía ansiosa si yo sentía que la persona no estaba siguiendo lo que yo le estaba diciendo o entraba en ansiedad por buscar información para resolver lo que esa otra persona estaba teniendo. Entonces, en mi identidad de pensar que era una persona súper buena y súper beneficiosa, entraba en ansiedad, la utilizaba para entonces buscar esa información o para intentar hacer que la persona me escuchara y que hiciera lo que yo quería que hiciera para que estuviese bien. Al final la intención era positiva, pero el método estaba totalmente equivocado. Y lo que único que estaba haciendo era utilizando un hábito que eventualmente me estaba dañando a mí y me estaba creando poco a poco una patología un poco más grande. La ansiedad, aunque no sea sorpresivo para nada, está súper ligada con las personas honestas, las personas no honestas, las personas amables, personas buenas, personas... que se preocupan por el otro. Y justamente porque se preocupan por el otro, siempre están pensando en qué hacer, qué decir para no molestar, para no entrar en conflicto, para no entrar en problemas, para no decir una verdad dura en la cara. Entonces yo específicamente utilizaba la ansiedad como para protegerme de eso y decía, wow, no, este es un punto en donde estoy entrando en conflicto, ansiedad, let's go, vamos a echar para atrás porque yo no quiero entrar en este problema. Y seguía manteniendo mi imagen de soy una muy buena persona, soy súper abierta, tú puedes estar siempre conmigo y puedes contarme lo que quieras, y me exponía a decir que sí cuando en realidad quería decir que no, o a estar en una situación en donde ya realmente no quería estar, o a decirle a una persona estás equivocado o me parece que estás equivocado. Eso era imposible para mí decirlo. Entonces fue como un estiramiento, un crecimiento enorme para conocer mis propias necesidades, para tener siempre una buena intención, pero si tengo que decir que no, tengo que decir que no, si no quiero estar, no quiero estar, entrar en conflicto, entender el conflicto y hacer un montón de cosas que, bueno, un adulto tiene que aprender a hacer.
Y fue justamente entendiendo en dónde estaba utilizando la ansiedad, en dónde aparecía en mi cerebro, que logré más o menos entender un poco más. Entonces, una de las cosas más fantásticas de entender qué es un hábito es saber que cualquier persona puede tratarlo, puede ir y buscar la solución simplemente entendiendo cuál es el detonante, cuál es el comportamiento y cuál es el resultado que estás obteniendo. Entonces yo empecé a ver que cada vez que sentía ansiedad tenía que buscar cuál era el detonante, cuál era el comportamiento y cuál era el resultado. Y para eso hay una técnica que se llama Map It Out. En español hay que mapearlo. Mapearlo es justamente eso, es identificar cuál es el detonante, cuál es el comportamiento y cuál es el resultado. Una persona, por ejemplo, identifica que el detonante es el miedo, el comportamiento entonces es preocuparse, me preocupo porque tengo miedo, ya tengo el detonante, tengo el comportamiento y ahora como resultado quisiera estar calmado porque me estoy preocupando para estar calmado, pero en realidad lo que hace es aumentar el miedo, entonces el resultado no es beneficioso, no es concreto, no es bueno. Y ahí es cuando ves que hay un hábito que no es necesariamente el más conveniente, no te está funcionando, de alguna forma no llega al fin que tú quisieras que funcione o que suceda. Y una de las cosas más importantes es preguntarse cuando estás teniendo el comportamiento, ¿qué estoy ganando de esto? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Qué me estoy llevando realmente? ¿Qué es lo que estoy obteniendo con este comportamiento? Y si no es beneficioso, si no es correcto, si no es lo que quieres, ahí es cuando puedes empezar a cortar el hábito. Y para hacerlo es súper importante ofrecerle una mejor oferta al cerebro como resultado, algo que sea más beneficioso y más satisfactorio que lo que antes estabas haciendo. Entonces, por ejemplo, una de las mejores cosas puede ser sustituirlo por curiosidad. Cuando una persona tiene miedo, en vez de preocuparse, porque justamente sabes que va a aumentar el miedo, puedes empezar a utilizar la curiosidad. Y dices, oh, wow, estoy teniendo miedo, ¿cómo se siente el miedo? Estoy teniendo síntomas físicos, ¿dónde los estoy teniendo? Estoy teniéndolos en la mano, estoy teniéndolos, no sé, en los pies, estoy temblando. ¿Qué está sucediendo con el miedo? Eso crea un comportamiento diferente que crea por sí un resultado diferente. Y el resultado de utilizar la curiosidad como comportamiento es que el síntoma o el detonante desaparece. Entonces, como llega, se va. Justamente porque aparece y desaparece de forma natural cuando tú simplemente lo observas y lo dejas ir. Entonces, según el nivel de sufrimiento que uno esté sintiendo, el nivel de síntomas que uno esté sintiendo, la persona está más o menos lista para dejar la ansiedad ir y dejar de utilizarla como una herramienta. Yo ahora la llamo el poder inútil. Es como ser The Bible Man, el hombre Biblia. Hay un hombre Biblia en la... No es de la Liga de la Justicia, no es de ningún otro lado. Es un señor, un superhéroe que conoce la Biblia, que su superpoder es conocer la Biblia. Entonces tiene un escudo de pureza, unos zapatos de paz, un casco de castidad. Y su poder es saber la Biblia. Y wow, o sea, no tengo nada en contra de la Biblia, bienvenido sea, pero es un poder que todos podemos tener, ¿no? O sea, imagínate que seas superhéroe y que de repente te digan, bueno, y tu poder es saber la Biblia. ¿Dónde puedo devolver mi superpoder y que me den un cheque de reembolso? Entonces, para mí, la ansiedad se ha convertido como ser el Bible Man, como ser el hombre Biblia, un superpoder inútil. El otro día estaba tomando café y me estoy terminando mi café, eran como las 6:30. Y yo tenía que hacer un plan con 3 amigos para juntarnos más o menos a las 7. Necesitaba saber si nos íbamos a juntar, dónde nos íbamos a juntar o si lo íbamos a pasar para otro momento. Entonces le escribo a los 3 amigos, más o menos a las 6:30 cuando ya me estoy terminando mi café. Ok, los dejo ahí y sigo haciendo lo que estoy haciendo, no me acuerdo qué estaba haciendo. Entonces, de repente me doy cuenta que haberles escrito me estaba creando un poco de ansiedad porque ya habían pasado 5 minutos y ninguno me había contestado. Y yo quería estar a las 7 afuera de la cafetería con un plan listo para hacer. Entonces empiezo a ver el celular, piquiti, empiezo a ver las conversaciones y veo que no me responden. Ok, 2 minutos después, otra vez el celular. 2 minutos después, otra vez el celular. Y me empiezo a llenar de ansiedad. Es como, ok, pero ¿qué voy a hacer? Empiezan los ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy para mi casa? ¿Que no me voy para mi casa? Si no me contestan, entonces me voy para mi casa y después me tengo que devolver, que ta. Y estaba en un momento de ansiedad, tal. Y de repente digo, wow, estoy utilizando el poder inútil. Es momento de mapearlo.
Entonces inmediatamente agarro y digo, ok, ¿qué estoy haciendo? En este momento el detonante ha sido justamente que ellos no me están contestando. Que estoy mandando un mensaje y no me contestan el teléfono. El comportamiento es entrar en ansiedad y mirar el teléfono cada 2 minutos. Y estoy utilizando la ansiedad como si yo pudiera mirar el teléfono, la conversación, e inmediatamente eso hiciera que ellos vayan y vean el teléfono. Yo sentía que mirándolo constantemente, o viendo la conversación, o apurando el teléfono, ellos de alguna forma iban a decir, oh wow, Sara nos está llamando, ahí le voy a escribir. Una cosa súper ilógica, pero así funciona. Y yo decía, ok, yo voy a mirar el teléfono, tú contéstame para ver cuándo me van a contestar y que yo pueda resolver. Entonces lo que estaba haciendo era un comportamiento súper loco que no me estaba llevando a nada porque ese control es ilusorio, no hay poder mental para hacer una cosa así. Y como resultado yo pensaba que ellos me iban a responder más rápido si yo me ponía más ansiosa. Entonces dije, este es un momento del hábito, este es un momento de cortar el hábito. Entonces dije, wow, me emocioné más en mapear lo que estaba sucediendo que otra cosa. Y dije, este es mi detonante, este es el comportamiento, este es el resultado. Entonces voy a cambiar el resultado por curiosidad. ¿Cómo se siente esto? Wow, estoy súper tensa, tengo los hombros súper tensos, tengo las manos tensas, estaba súper para adelante, muy tenso todo. No me está sirviendo para nada porque ellos no me están respondiendo, esto lo estoy haciendo de gratis. Entonces voy a bajar. Cerré el teléfono, piquiti, lo puse, terminé mi mapeado, me interesó mucho más en ese tema, seguí con el tema y dije, a las 7 me voy de acá, me voy a mi casa y ya está, si no me han contestado. Y así más o menos fue, ellos me contestaron un poquito antes de eso y pude resolver el tema. Entonces dije, pude haber pasado 20 minutos más en este estrés y en este tenso, en esta cosa, o pude simplemente relajarme como lo hice y el resultado fue el mismo porque ellos no me iban a contestar antes o después por el nivel o la magnitud de ansiedad que yo estuviese utilizando. Entonces eso me llevó a pensar mucho realmente qué utilidad tiene y no he conseguido un solo estudio que realmente sea funcional para nada. Es como cuando vas pasando la calle, ¿no? Cuando vas a cruzar la calle. Y de repente, no sé, tienes el teléfono en la mano, estás utilizando tu teléfono, cruzas la calle, no te das cuenta que no tienes tu luz y viene un auto. En el momento que viene el auto, lo primero que el cuerpo hace es echar para atrás. Él ni siquiera está pensando en nada, solamente hace el impulso para sobrevivir y echa para atrás. Una vez que tú ya estás en la acera es cuando piensas, wow, ¿qué acaba de pasar? Y ahí entra el miedo o entra el, oh, casi me atropellan porque tenía el teléfono en la mano. Ahí recién es cuando viene la emoción. Y después de todo eso, cuando ya ha pasado, cuando el auto ya está 3 cuadras más atrás, es que tú empiezas a decir, coño, ¿cómo voy a tener el teléfono en la mano? Que caramba, que estoy adicto al teléfono, que esto qué significa, que no puede ser, que tengo que estar más pendiente. Y empiezas con un bullying mental, de ansiedad, que es opcional. Esa última parte es súper, súper opcional. Uno puede simplemente ver el teléfono y decir, ok, listo, voy a estar mucho más pendiente las próximas veces para cruzar la calle. Se acabó, no utilizo el teléfono y ahí queda, ahí corta. Pero todo ese tema, espacio emocional ansioso, es súper inútil, súper inútil. La verdad es que no funciona para nada, no sirve para nada. Es ilusorio pensar que la ansiedad puede servir para algo. En realidad es un hábito que no tiene una causa real y que no te está ayudando en nada. Para momentos duros, para momentos complejos, en donde estás teniendo un ataque de ansiedad real o tienes mucha ansiedad, no importa lo que pase, la mente está súper, súper contaminada, hay mantras importantes que está bueno utilizar en ese momento, como por ejemplo, estas son solo sensaciones físicas, ya van a pasar, entonces le das la bienvenida a las sensaciones físicas, qué estoy sintiendo, siento sudoración, qué siento, bueno, bienvenidos sean estos síntomas, ya van a pasar, estoy a salvo, está todo bien. Lo que aparece desaparece, es su naturaleza. Todas esas cosas es bueno tenerlas en cuenta cuando uno está en ese espacio para intentar cortar. Me acuerdo una vez que estaba sintiendo, en las épocas de los ataques, estaba caminando por la calle y empiezo a sentir el miedo y empiezo a sentir la preocupación y empiezo a sentir más miedo y la preocupación y en mi mente consciente estaba muy consciente pero realmente no quería, entonces no quería sentirlo de vuelta, eso hizo que yo me resistiera y eso crea mucho más problema, entonces wow, ya estaba tan cansada del mismo tema todo el tiempo que dije, si yo tengo que vivir con este miedo toda la vida, si yo realmente tengo que vivir con este miedo todos los días, está bien. Y irónico. Fue ahí cuando me calmé. Aceptación. Wow, fue inmediato, fue como, listo, ya no tengo nada más que hacer acá. Volvió 2 minutos después, pero bueno, el punto es que se intentó en un principio. Y lo hice una y otra vez, hasta que eventualmente pasó.
Entonces, es súper importante ver la realidad tal cual como es en estos momentos y es súper importante darle un chequeo a los hábitos que nosotros normalmente estamos teniendo, porque hábitos vas a tener igual, seas consciente o no, y ellos van a traer resultados igual, seas consciente o no. Entonces, lo que haces todos los días lleva a resultados todos los días que son complejos, a veces llevan a resultados buenos, a veces llevan a resultados malos y uno a veces no entiende de dónde están saliendo y es porque no te has fijado exactamente de esos hábitos específicos que estás teniendo. Cuando arrancó todo esto, mucho antes, más o menos hace como un año, yo decidí arrancar el hábito, hace como más de 2 años, de bañarme con agua fría. Ya veo como hay dislikes en este video. Escucho sus mentes diciendo, no, no hay forma. Y el bañarme con agua fría era un hábito que yo decía, wow, es complejo, es difícil, casi nadie realmente lo quiere hacer, lo voy a hacer cuando me levante, odio hacerlo, no quiero, no hay ninguna forma, pero quiero empezar este hábito, porque el hábito que venía teniendo de bañarme con agua caliente me resultaba, no me daba energía a la mañana, me sentía como me sentía más decaída, entonces yo quería un hábito mejor. Entonces busqué información online, me di cuenta que es un excelente hábito para tener porque te levanta los músculos, hay un montón de cosas que pueden buscar en internet. Y empecé a utilizarlo, empecé a hacerlo. Entonces al principio fue muy difícil porque mi mente me daba muchas razones para no hacerlo. ¿Estás segura? ¿Te vas a morir? ¿Te va a dar una cosa? No sé, ¿estás segura que quieres morir joven? Un montón de cosas. Entonces, ok, no hay ningún problema. Yo seguía, empecé en la ducha, empecé nada más a meter las manos. Entonces, nada más así, así, así y nada más. Y eso fue así como 2 meses hasta que eventualmente dije, bueno, métete. Y me metí, pero era como... aguantaba la respiración y eran como 2 segundos, como una cosa súper fuerte, súper fea. Y yo decía, no, es horrible. Y me daba como duchas de 3 segundos. Y así seguí una y otra vez hasta que vi un video de Yes Theory, en donde está este chico Amar que está tratando de lanzarse de paracaídas de una altura ilógica. Y él está teniendo un profesor que es de Red Bull. Y el profesor le dice, Amar, es muy importante controlar la respiración, porque con la respiración, con el ritmo de tu respiración, tú estás controlando la situación. Entonces tienes que mantener tu respiración tranquila y profunda para que toda la experiencia sea tranquila y profunda. Y eso me abrió los ojos y dije, wow, puedo utilizar esto en las duchas frías que me estoy dando, puedo sentir respiración tranquila y profunda, a ver cómo cambia. Entonces la empecé a utilizar y siempre es lo mismo, siempre es tipo, me levanto, entro al baño, digo, ok, mi mente empieza, ¿estás segura que lo quieres hacer? Te vas a morir joven, toda la cosa. Y yo entro a la ducha directamente, abro la canilla, abro el agua fría, cuento 1, 2 y al 2 me meto, porque si espero al 3 no lo hago. Y cuando entro empiezo a respirar profundo. ¡Fua! Y una vez que entro yo ya sé que tomé la decisión correcta, porque se siente, después de un tiempo se siente muy rico y te da como un calor especial en el cuerpo que no se siente con nada más y te sientes mucho más energético, que es lo que a mí me gusta sentir. Entonces siempre el resultado lo tengo muy en mente para saber por qué estoy haciendo ese hábito a pesar de que mi mente me está diciendo que no lo haga. Y es súper interesante porque un hábito complejo, un hábito que cuesta, es un hábito en el que tienes que estar todos los días y que nunca va a ser más fácil, simplemente va a ser más tolerable y vas a entender que es mucho mejor por la cantidad de resultados que estás obteniendo, pero realmente no es como que se desaparece la necesidad de no hacerlo y siempre está la opción de no hacerlo o de hacer otra cosa. Entonces es importante mantenerse firme en eso. Y ese hábito en específico me ha ayudado muchísimo porque es como una recreación de alguna forma de los ataques de pánico, es una energía grande que llega y me ha ayudado enormemente a sentir que hay un logro, aunque sea nada más una ducha, es un logro todos los días y es un control mental que me da un excelente resultado. Entonces es súper fascinante, súper fascinante. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Voy a dejar con un cover que ya había hecho, pero quedó muy bueno. Estaba haciendo los ensayos, creo, estaba haciendo un ensayo de este cover y el ensayo quedó pepón, entonces lo voy a volver a poner acá porque me encanta. Muchas gracias por escuchar y espero que disfruten el show. Acá. Última. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, and ain't got no class. Ain't got no skirts and ain't got no sweaters. Ain't got no perfume. Ain't got no bed and ain't got no mind. Yeah. I ain't got no father and ain't got no culture. Ain't got no friends, no schooling. Ain't got no love, ain't got no name.
got no God. Come on. If what have I got? Why am I alive anyway? Come on. If what have I got? Nobody can take away. Oh! I got my head, I got my hands, I got my brains, I got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I have my smile. Otra vez. I got my hairs, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, got my nose, got my mouth. I have my smile. Yeah, come on. I have my freedom. I have my freedom. I'm my freedom. I have my freedom. I got my life. I got my life. Yeah. I got my life. Yeah. I got my life. My life. Oh, yeah, 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 yeah. I got my life. Oh, my life. Da 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 da. Fuck. I got my life. Yeah.